Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento del día estés viendo esto, en tu televisor, en tu tablet, en tu celular. Bienvenidas, bienvenidos a Inside Room, uno de los episodios en los cuales nos juntamos con, miren con quién estoy, con unos pesos pesados de la industria publicitaria. No soy Jaime Bailey, sí soy peruano, pero soy Lucas Chávez Alcorta. Soy bailarín de hip hop y a veces en mis ratos libres hago marketing, publicidad y soy managing director de L-Pop, una agencia de Colombia. Pero acá también tengo a muchas personas que lideran muchas de las agencias y de esta industria tan linda y a veces tan dolorosa en la que trabajamos todos, que es la industria del marketing, la publicidad y las comunicaciones. Quiero partir presentando acá a Sol, que iluminas todas mis mañanas. Cuéntanos solo un poquito de ti, qué haces, y ahí pasamos con los chicos que nos acompañan también. Bueno, ¿qué presentación? Después de esa presentación es difícil. Y en serio que estoy nervioso, porque soy una persona introvertida. Bueno, nada, desde lo personal, vivo acá, soy argentina, vivo acá hace más de 20 años, madre de 2 hijas, y desde lo profesional estoy hace poco, hace casi igual que vos, estrenando puesto, liderando ahora el nuevo Leo, el que era antiguamente el Leo Bogotá. Sí. Y antes de Leo, ¿dónde estabas? Estaba liderando otra de las agencias del grupo Publicis, que era Zenit, desde la de Media. Ah, o sea, pasaste de lado... Sí, y vengo del pasado creativo, así que voy saltando... Bueno, hablaremos un poquito de eso ahora. Gracias, Sol. ¿Conocías a Juanpa? De nombre, obviamente, sí. Pues te presento a Juanpa y Juanpa se va a presentar con nosotros. Juan Pablo García, colombiano, el único colombiano de esta mesa. ¿Qué les cuento? No, nada. Lidero hoy David, Bogotá. Abrimos David, fui la persona que abrió David en Bogotá, que es un proyecto demasiado lindo, pero antes estuve un pasado espectacular en Mullen Lowe, con Samper y con Sokolov. Y ya, mi vida ha sido eso entre Colombia, España, Brasil, acá y ahora acá. Feliz. Gracias por aceptar la invitación. Muy bien. Seba. Bueno, mi nombre es Sebastián Jasminoy, también soy argentino, vivo desde el 2014 en Bogotá, que fue cuando fundé Fluip, la empresa de influencer marketing que hoy lidero. Y nada, acá listo para compartir un rato con ustedes. Bienvenido. Entonces, 11 años en Colombia. 20. Más de 20 del 2004. Ya ves, 21. Acá ya casi 16 años. Podemos decir de que, dado tu pasaporte y tus múltiples viajes y el poco tiempo que estás en Bogotá, nosotros somos más colombianos que tú. Más amañados. No, en serio, yo amo Colombia y amo también estar con personas y amigos, sobre todo con los cuales he trabajado antes, porque, miren, ahora con Sol somos colegas de piso. Con Sebas trabajamos muchísimo con Fluid en mi pasado, y también con Juanpa, amanecidas, pijamadas, producciones y tanto, como les digo, de esta industria que nos gusta tanto. Pero yo quiero partir preguntando, porque lo lógico sería de que hayamos estudiado algo relacionado a la publicidad, a las comunicaciones. ¿Hay alguien que no estudió nada relacionado a eso y terminó estando acá? No. No, tampoco. Yo iba a estudiar medicina. Así sí, o sea, pero encaminado hasta el último momento. Ya, eso, a ver, partamos por ahí, porque eso ¿qué sí, pasó? ¿En qué estudiar. momento dejaste tu don de servicio para...? No, hice todo el proceso. Era obvio, era como una necesidad mía, yo creo, ¿no? Querer estudiar medicina, y en todas las pruebas de la universidad, del colegio te decían como, pero no hace sentido. Y Los ya test vocacionales. a las facultades, a ver, a la morgue, yo decía, me gusta, hacía cursos con la Cruz Roja, todo esto. Pero al final mi vocación era totalmente distinta, como que, no sé, en algún momento se me metió en la cabeza que eso era, y en el último momento, yo venía a haber hecho una exposición, no, yo no lo había hecho, participé en una exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, estando en el colegio, y vendía de todo en el colegio, vendía lo que se me ocurría. Yo decía, o sea, lo mío está por otro lado, a mí me mueve más este tipo de cosas. Yo pintaba y comerciaba, traficaba todo lo que había en el colegio. Y mercadeo de publicidad hacía como sentido, ¿no? Como digo, tiene un poquito de los dos. Y bueno, pero sin saber nada de qué estaba estudiando, me metí, pero por como coherencia, decía, hace sentido, como que me cuadra en la cabeza, tiene un poquito de los dos. Después resulté entendiendo que estaba estudiando, pero no, nunca fui claro que quiero hacer comerciales desde el día uno y quiero hacer publicidad cero. Fue como una carambola de elementos y ya. ¿Y en medicina alguna rama en especial? No, ¿O vela como...? no.
No era como Simplemente abierto, quiero... sí, sí. Era como el sueño de ser astronauta, ser médico, ese era como un poco el tema, pero nada más. Ahora vamos a entrar a esos sueños frustrados que tenemos. Pero ¿y tú qué estudiaste, Sol? Diseño gráfico. Yo estaba más cerca. Estás en tu salsa. Estaba más cerquita, pero claro, después de entrar al mundo, yo estoy en la UBA, que es la universidad pública en Argentina, y el primer año nos dicen, entra a trabajar allá porque una carrera no te sirve nada el título si no tienes experiencia. Y lo primero que hago es entrar a una agencia creativa. Fue un desafío, no era lo que tenía en mente, después nada, terminé enamorándome de trabajar acá. Y desde las agencias creativas pasaste a medios. Medio fue muy reciente, realmente toda mi vida trabajé en creatividad y Publicis me dio la oportunidad de liderar una agencia de medios. De hecho, se lo cuestioné muchas veces. ¿Estás segura que yo tengo que hacer ese perfil? Yo no sé, más que lo que sabe uno desde creatividad de medios, no sabía mucho más. Obvio, claro. Pero bueno, querían otra inyección, querían otro liderazgo, entonces por eso fue ahí. La verdad fue increíble, esa parte no la tenía tan... Aprendí muchísimo esos 2 años y piquitos. ¿Cuáles son esas diferencias? Porque sabemos que, a ver, antiguamente, cuando empezamos en el mundo de la publicidad, todos estábamos juntos en el mismo lugar, en la misma agencia. O sea, no había como estas, no divisiones, pero áreas separadas. Ahora que ya has estado también en estos dos mundos, ¿cómo ves? ¿Cuáles son las diferencias? Todavía creo que hay un poquito de separación porque son muy diferentes las disciplinas, ¿no? Uno es muy tangible, numérico, muy medible, y el otro todavía sigue siendo, entre comillas, muy subjetivo. O al final sigue siendo, ¿no?, la idea y es el centro de... y los perfiles también son diferentes, la cultura, se manejan cosas diferentes independientemente, obviamente, que trabajamos muy de la mano. Entonces sí, sigue habiendo diferencias, pero el aprendizaje a mí personalmente me pareció increíble, aprender de leer la otra cara de la moneda, sí. ¿Y tú, Sebas, qué estudiaste? Estudié en comunicación en la Universidad Austral en Argentina. De hecho, yo terminé en la Universidad de La Sabana acá en Bogotá. Pero cuando estudié comunicación en ese momento en Argentina era más periodismo y publicidad la carrera, no eran como dos opciones. Y la estudié pensando en ser periodista deportivo, porque me gustaban mucho los deportes. Entonces, por eso entré en comunicación. Después la vida te va llevando por otros caminos. Sí, está bueno, pero ¿te sigue gustando? ¿Qué? O sea, poder ser como un comentarista deportivo en algún momento. Y no me veo frente a una cámara y no es algo que me gusta, pero sí me gustan mucho los deportes. Bueno, este es un caso excepcional. Este es un caso, pero es más, te vamos a presionar y que vamos a hacer que hagas el ejercicio en esto. No, mentira, no te vamos a hacer eso de que narres un partido en este momento. No, de hecho nosotros ahora estamos empezando en Fluip un experimento, un streaming, que es un programa deportivo y nada, me gusta mucho toda la parte de la producción y acompañar, pero no estar ahí. Claro, Siendo más detrás de cámaras, más detrás de cámaras. No, pero uno poquito a poquito se va quitando el miedo y va estando acá. Y justamente de eso se trata Inside Room. O sea, cuando esto empezó, y a nosotros que nos toca mucho estar en eventos, en festivales, en charlas, en paneles, ¿no? Siempre terminamos hablando de lo mismo. De qué es lo que pasa con la industria publicitaria, qué es lo que pasa con la agencia, o también, o sea, yo me sentiría acá, perdón el francés, pero un pelotudo si les pregunto, ¿qué sienten que viene con la inteligencia artificial? No, justamente Inside Room es para sacar todos los insights que hay en su cerebro de por qué y cómo llegaron a donde están. Porque crean o no, y esto se los digo, mucha gente los sigue a ustedes porque son referentes. Y eso a uno le cuesta mucho entenderlo, asimilarlo y saberlo, pero muchas personas que estudian esta carrera nos ven a nosotros como los líderes. Y creo que eso es súper importante. Y hablando de esta carrera, algo mira, por ejemplo, yo también partí con comunicaciones y también era relaciones públicas, publicidad o periodismo. Yo quería irme por el periodismo. Me iba como a narrar las noticias, así como, no sé, el 1 de noviembre al cementerio de Lima y hacer todas las notas. Bueno, no nos sorprende para nada. No, pues... O sea, no... Oye, pero ¿sabes qué? La vez pasada que estaba en Lima y empecé a abrir esas cajas que tú tienes guardadas o que tiene tu mamá, empecé a ver trabajos de la universidad y me di cuenta que me gustaba mucho escribir. Y ahí fue que empecé como a escribir en LinkedIn y eso, pero porque me di cuenta y porque reviví esos momentos de, oye, me gustaba, ¿no? Pero también yendo para atrás, y eso les quiero preguntar, ¿hay algún momento que ustedes recuerden en su, no sé, adolescencia, infancia, que hayan dicho, oye, yo quisiera estudiar comunicaciones, por eso es que me gusta la publicidad? O sea, tú decías que estaba muy relacionado con el arte, ¿no? Pero no sé, o sea, tú, Sebas, siguiendo por ahí, algo que te haya hecho el clic. No tanto comunicaciones, pero sí al final yo siento que todos los medios de comunicación están muy relacionados con el emprendimiento, ¿no? Siempre estás constantemente emprendiendo, no tiene tantas estructuras en nuestra industria. Entonces, y siempre me sentí muy emprendedor y siempre sabía que iba a emprender. Entonces, más desde ese lado, ¿no? Desde el emprendimiento que desde las comunicaciones. Y siento que al final
todo emprendimiento, toda empresa necesita comunicaciones y estaba alineado de ese lado. ¿Y tú, Sol? No, yo creo que tenía que ver más con, en esa época la publicidad en Argentina, por lo menos cuando yo era chica, era muy de contar historias y tenía como este balance entre generalmente algo que te conectaba mucho emocionalmente y también te reías al mismo tiempo, pero transformaba un poco vidas. Y eso me parecía medio idílico, era chica y quería transformar el mundo y me parecía que era como una vía que podía, dentro de este mundo que no sabía que iba a entrar, que funcionaba, que podíamos cambiar, que podíamos, ¿no?, cambiar estereotipos, que vamos a hacer muchas cosas. Entonces era como más idealista Claro. el enfoque. Y los argentinos y las argentinas, genios de la publicidad. Yo creo que nosotros nos formamos viendo las claro. campañas de ustedes. O sea, y literal, si yo tuviese que hablar de algún momento en el que yo dije, ya, esto es, o estoy tomando la decisión correcta, fue justo en la época del Corralito, en Argentina, 2000, 2001, ¿no? Pues no había plata para invertir, no había presupuesto. Lo primero que cortan en una empresa en términos de budget, ¿qué es? Marketing. Marketing, publicidad, lo primero. Y sale este comercial grandioso de Coca-Cola para todos, para los grandes, para los chicos, para los altos, para los bajos. O sea, y siento que eso fue lo que a mí me conectó. Y dije, yo encuentro acá algo que me gusta y desde el ingenio de cómo comunicar algo interesante, desde la escasez, creo que ese fue el momento. ¿Tú tienes alguna campaña, algún comercial ahí, Juanpa, que te remueva? Yo creo que Colombia creció con, pues da vivienda era icónico, 100% para nosotros. Con la pero- perubólica también creciste. Ah, no, total, Nube Luz, total. Con Nube Yo me vivo, o sea, eso fue mi vida entera, pero creo que el comercial de Castores, nadie lo olvida en ese momento, ¿no? Y era como lo que uno veía y tenía más presente. Después ya un poquito cuando empezaba como uno a acercarse más al mundo, me acuerdo los festivales de cine independiente de Argentina, de los payasos entrando en el carro y contando sus historias dentro que eran buenísimos y creo que Colors de Bravia fue como algún día, no, eso fue como alucinante. Pero no fue tanto desde la publicidad antes de ingresarla, sino creo que mi acercamiento fue más desde el mundo visual y estético. Mi mamá trabajaba en Kodak, daba clases de fotografía, nos llevaba de chiquitos al laboratorio a revelar, nos dejó hacer un laboratorio en el baño de la casa, mi hermano y yo revelábamos blanco y negro, y creo que esa fue como la proximidad como a ese mundo más, a la estética visual de las cosas y demás, y creo que ese es como mi acercamiento a este mundo publicitario. Oye, qué bueno que mencionas lo de tu mamá, porque yo creo que todos nosotros tenemos referentes e ídolos también. Ídolos, ídolas. Crecemos y los vemos constantemente, somos fans de algunos, también desde niños, desde adolescentes. ¿Ustedes qué piensan que habrá sido como sus referentes de chicos, sus ejemplos a seguir? No solo de la industria publicitaria, del deporte, de la música, del arte. Suso, te veo pensativa. Ya cambió mucho. Yo creo que yo tuve uno más reciente, ¿no? Desde chica. La cofundadora de Nubank, por ejemplo. En un mundo de ingenieros, bueno, bancos y ingenieros al mismo tiempo, ella toma este rol, se va de una banca tradicional, entra en Nubank, que era, ¿no?, bastante nuevo en ese momento, y cómo ha liderado, cómo ha reestructurado los equipos. Yo creo que eso es un referente muy actual desde el lado más tecnológico, Claro. más que publicitario. Más referente, más de chica, no sé, es que yo creo que uno O más, cambia ya o más de los gustos, más de, ¿sabes? O sea, si me preguntan eso a mí, yo creo que los que me conocen muy de cerca, tú me conoces creo que de cerca, yo quién diría que es mi referente máximo. Madonna. Madonna. Tú también, ya, o sea, yo soy fan acérrimo a muerte, la tengo tatuada 6 veces de mi cuerpo, y para mí es de ¿por qué? Porque yo desde chico recuerdo prender la tele y ver a Madonna y decir yo, ¿quién es este camaleón que salió junto con David Bowie? Y porque mi papá escuchaba a Madonna a cada rato. Entonces, para mí ese referente, ese feminismo, esa irreverencia, esa locura, ese cambiar, me viene mucho como de ella, también como desde la cultura pop. A ti, Sebas, no sé quién se te viene o desde el deporte. No, bueno, tengo dos, digamos que de mi cultura de emprendimiento, mis papás, que me han inculcado el emprendimiento, que son emprendedores con todas las letras, ellos, y de hecho muchos de mis hermanos somos emprendedores, entonces una familia muy emprendedora. Y en cuanto a un ícono conocido, yo me iría a la actualidad, a Messi, porque me parece que es una persona que da constantemente el ejemplo. Es imposible ponerse en los zapatos de Messi y ser como Messi. O sea, uno dice, porque tenemos el otro extremo que era Maradona, ¿no? Y uno al final entienda lo que era Maradona en su vida. De hecho, hay una canción que dice, si yo fuera Maradona, viviría como él. Es muy difícil ser Maradona, ser Messi
tener esas vidas y bueno, y eso es lo que hace Messi hoy, que es un ejemplo constante dentro y fuera de la cancha. La verdad que es admirable y si uno lo piensa y se intenta poner en sus zapatos, lo admiro desde ese lado, Claro. de su conducta. Y no solo uno admira a las personas, sino también admira a las marcas, ¿no? O sea, nosotros que estamos en esta industria y hemos, como digo, como crecido un poco con ello, y no para entrar acá en conflictos de las marcas que manejamos, sino por eso les digo, vámonos más a décadas atrás. ¿Alguna marca que, valga la redundancia, te haya marcado, Juanpa? O varias marcas, No, no sé. a mí me ha acercado mucho en todo el deporte. O sea, yo soy un fan de la cultura de la mentalidad del deporte y de los equipos en general. Ahorita que hablabas de Messi, yo me veo, por ejemplo, todas las charlas de los directores técnicos. Me encanta eso. Entonces, llevándolo a marcas, a mí Nike me ha obsesionado toda la vida. Pero porque he estado, pero desde fan de eso, no publicitariamente. Me encanta todo lo que ha pasado desde Yoga Bonito en los mundiales, los comerciales en los aeropuertos de Brasil contra Portugal, o sea, todo esa... ¿Te acuerdas el de Sudaljamón? ¿O no? Sí, total, ¿Qué pero tal su es? Aragón es Puerto Rico, que es espectacular, espectacular. Todo, o sea, toda la lógica detrás del deporte y del marketing del deporte y la publicidad de deporte me encanta y sería un enfermo de algún día trabajar con una marca de esas, o sea, pero creo que me haya acompañado en mi vida personal y en mi vida publicitaria, siempre como viendo qué pasa, esa marca me encanta. Claro, es súper potente. ¿Y tú, sobre alguna marca? Iba a caer en un cliché, a mí me gustaba mucho publicidad de parte de Apple y terminé trabajando con Apple, pero creo que más reciente estoy como más, volví al idealismo de cuando era chica, no sé, un Patagonia, esas marcas que son muy consistentes con su propósito, me parece, estoy más tirada más a esas marcas ahora. Oye, ahora que mencionas Patagonia, acaba de salir un estudio de cuáles son las 10 marcas de vestuario en el mundo donde la gente quisiera trabajar, ¿no? O sea, te diría que de las 10, 8 son del mundo del lujo, ¿no? Porque sabemos que ahora todo el mundo, que Louis Vuitton, Prada, Hermès, Cucinelli, como que esas son las marcas en las que la gente que está en la industria de la moda quiere trabajar. Pero ahí está colada Patagonia, de puesto 7, puesto 8, salió hoy en Business of Fashion. Y claro, justamente por este tema de Patagonia, de ser tan consistente con la sostenibilidad y realmente de creérsela y mostrarse así, ¿no? O sea, no es solo algo que decían y que creo que todos comulgamos en eso con esta marca, es que, claro, no es solo lo que dicen, sino pues lo hacen, ¿no? Como cuando... Mismo en sus camperas, en sus chaquetas tienen Don't buy this jacket, o sea, es realmente muy agresivo. Claro, ¿no? O sea, en el Black Friday y eso que cerraron la tienda, ¿no? Como que efectivamente es un referente de sostenibilidad. Y a ver tú, lánzate alguna ahí que... No, a mí me gustan las marcas deportivas por los eslogan principales que tienen. El de Nike, de Just Do It, y el de Adidas, Impossible is Nothing. Son las dos, al final es hacer, creer. Creo que es la forma de inspirar a las personas, más allá de la marca deportiva, a que se puede. Yo me acuerdo cuando era chico que un amigo mío, Ignacio Basaldúa, tenía en su cuarto de dónde salió el Just Do It de Nike. Tenía toda la frase que acompañaba a eso. Y era como, sí, hay que hacer cosas, hay que crear cosas, ¿no? Entonces, el hacer y el creer que nada es imposible me parece un mensaje muy inspirador de las marcas deportivas. Me gustó. Y para emprendedores, además. Totalmente para emprendedores. No, y la verdad que hay que ser optimista en la vida y es la forma de poder hacer cosas. ¿Viste? No quiero mezclar, pero ayer estaba en una visita a una obra que tengo con un arquitecto y el arquitecto me dice, no, eso es imposible de hacer. Yo, ¿cómo va a ser imposible? Digo, es construir una casa, o sea, me parece hasta algo fácil, ¿viste? Y era todo lo opuesto, no, eso es imposible, muy estructurado, y creo que la publicidad, los mensajes de esta marca deportiva es todo lo contrario, ¿no? Se puede hacer, hay que hacerlo, y nada es imposible. Claro, tal cual. No, y hablando en esa línea como de los mensajes que te dejan, yo recuerdo mucho cuando ya hace más de 20 años, diría yo, no sé, cuando Dove cambió todo por su posicionamiento de marca, ahí fue algo que me reventó la cabeza en su momento, ¿no? Porque era todas las marcas hablando de una forma en torno al mundo de la belleza, y llega Dove a romper con todo, y creo que es un movimiento súper arriesgado, y creo que justamente estas marcas que mencionamos se arriesgaron, hicieron las cosas distinto, y por eso están en donde están, ¿no? Y hablando también como de marcas referentes, a mí me gusta hablar mucho de nuestros referentes porque yo siento que todos nosotros estamos hechos de esos. O sea, nuestras historias, lo que somos hacen lo que somos hoy y dónde estamos ahora.
Y cuando tú hablas y tú dices, no, o sea, estos claims de estas marcas me llaman mucho la atención, va totalmente conectado al mundo del emprendimiento. Eh, Pregunta clave, ¿han llegado a conocer alguno de sus ídolos o ídolas? ¿Y qué tal fue ese momento? Porque hay un dicho que dice, Ya sabemos que vos sí. never, no sé, sorpresa, como que, ¿no? Como que never meet your idols. ¿Ustedes han llegado a conocer a alguien, o incluso de la industria publicitaria, que nos pasa mucho? De la industria, sí, algunos, pero digamos, cuando trabajamos con el Papa, yo creo que eso fue estar sentado acá con el Papa, contarle una idea, que él te dé feedback, era como, no entiendo. ¿Cuál papa? ¿Con cuál papa? Francisco, El el Papa Francisco. Y creo que nunca me imaginé que el trabajo me iba a llevar hasta allá y, o sea, sí, uno tiene ídolos, pero esto es como la otra capa, ¿no? Como la que está por encima de todos los alcances. Y nunca pensé que fuera a ser un ídolo, pero cuando lo conocí dije, señor, me Pero cambió cuéntanos la cómo, cabeza. cómo así fue, o sea, Fue la historia más loca del mundo porque, o sea, fue nada predecible. Samper, para quien lo conocen, es una persona que... Un abrazo a Samper, te queremos mucho si estás viendo esto. mucho. Es una persona que siempre nos inculcaba la necesidad de tener las dos agendas, la de vamos a construir las marcas, pero también tenemos que poner nuestro talento en función de transformar el entorno y devolverle un poco a la sociedad. Estaba en los principios de la agencia y demás. Entonces llegaban muchas causas a la agencia y ya se volvía, digamos, luego tenía una reputación construyendo campañas de bien público en muchas cosas. Trabajamos muchos años en el tema de desmovilización, que eso sí era un cliente oficial de la agencia. Y por consecuencia, digamos que ya se generó como un network ahí y un día McKinsey lo busca, necesitamos que nos ayudes en un proyecto que estamos haciendo X. Y era apoyar una fundación en Argentina, una fundación que se llama Escolas. Empezamos a trabajar y ellos tienen la ambición de expandirse por el mundo. Tratamos de generar una estrategia, una plataforma de comunicación. La fundación trata de unir, la premisa es el modelo educativo académico, enciclopédico, es de repetir la información, pero no genera lazos entre las personas. Entonces, si tú estudiaste en un colegio católico, en un colegio judío o en un colegio musulmán, pues te formas de acuerdo a la base literaria de cada uno, pero los lazos entre las comunidades no se dan. Entonces, junta estas tres comunidades en diferentes lugares, partiendo de Buenos Aires, para que ellos mismos desarrollen su modelo de educación independientemente de la religión que los forma. Entonces querían expandirse al mundo, básicamente, y nosotros trabajamos en un framework estratégico, modelo, ustedes tienen que tener una plataforma, bueno, preséntenla en Argentina. Y en esas yo venía de vacaciones, llegué y Samper me dice, Ompa, yo no puedo viajar, vayas a Argentina a presentar, pero ¿qué es? Vuele, mientras vuela le mandamos el deck, usted aterriza, va a tener el deck, lo ensayamos y va a un lugar y lo presenta. Bueno, llegué a Buenos Aires, trasnochado, me conecté a Skype en ese momento, ensayamos, cojo un taxi, llego a un apartamento en Buenos Aires, ni siquiera una oficina, timbro y me abren en un apartamento cualquiera y el apartamento se ha transformado como en una oficina, ¿no? La cocina tenía escritorios, en un cuarto tenía una mesa de juntas. Hola, hola, y les vengo a presentar. Samper se conecta remotamente, les contamos de qué iba la plataforma, un manifiesto súper emocionante, y el señor empieza a llorar, ¿no? De la fundación. Y yo, bueno, esto es demasiado emocionante, lo tiene que ver Jorge. Y nosotros, bueno, ¿y dónde está Jorge, no? ¿Pueden ir en 2 semanas a ver a Jorge? Y yo, pues, no sé, sí, Samper, podemos ir en 2 semanas a ver a Jorge. Bueno, Jorge era Jorge Bergoglio, el Papa, y ellos dos eran sus 2 mejores amigos quienes lideraban la fundación. Era la fundación del Papa O sea, Francisco. cuando te decían Jorge, tú perdías a Jorge Pérez, no sabías quién era. Cero, y entonces nos dicen, bueno, vengan a Milán, vamos a estar en el partido de Milán contra Inter en la cancha haciendo una ceremonia y de ahí vamos a Roma a visitar al Papa. Y yo era como, me van a llevar a un partido, un clásico de fútbol que no puede ser mi mayor pasión y después me van a llevar a conocer al Papa. Entonces, si hablabas de conocer ídolos, conocía a todos los jugadores de todos los equipos que yo nunca podía creerlo. Y terminamos sentados así a esta distancia con el Papa, contándole una campaña y él dándonos feedback. Y decía, me gusta esto, lo otro, me acuerda de esta referencia. Y éramos como, no entiendo de qué va esto. Y ya, esa es como un poco la experiencia. Pero al final me volví más fan de él después de haberlo conocido, pero claro, porque llegó solo, caminando por los pasillos. Yo me lo imaginaba con 2000 cardenales, en un protocolo, saludando a todo el mundo, te saludaba igual. Yo decía, y llegó y su primera frase fue, gracias por haber venido. Y yo decía, Señor,
O sea, no hemos entendido de qué va esta reunión. Y ahí la atmósfera de la reunión se transformó y ya no, yo no tenía sentido nada. ¿Qué tal está? No, y tampoco tiene sentido que nosotros contemos nuestros ídolos, porque ¿qué vamos a contar? O sea, cualquiera que yo diga, pues no. No. Esto es algo que no sé. Pero ustedes tienen alguna competencia para hacer el Papa versus no, quién. competencia. A mí sí me gustó. Yo tenía en mi imaginario cuando dije que quería trabajar por Apple en 1984, el comercial de Apple famoso, Sí. hecho por Lee Clow. Y cuando finalmente logré trabajar con Apple, nos llevan a Los Ángeles, a la oficina de Millards, que era la que trabajaba con Apple, a trabajar una campaña. Y en esa estábamos en un buffet, ahí comiendo, no sé qué, y aparece Lee Clow con un sombrerito, con arena, porque el tipo surfeaba todas las mañanas, 70 y pico de años, y surfeaba. Y se pone al lado nuestro al desayuno. No podía creer que este personaje al lado mío hablándome más del lado publicitario, pero no compite contra. No, ¿Y le compite dijiste contra. algo? No, pero igual, Sí, o sea, una significa foto. cosas, claro. No, después nos pusimos a hablar y obviamente estábamos ya hablando de las campañas y todo, pero es una eminencia en ese momento. Y me acordaba ese comercial, me acordaba Mark vs. Perseo, o sea, un montón de esas campañas icónicas, siendo mejor amigo de Steve Jobs, que eran unidos en ese momento. Y lo tenía al lado mío desayunando como si nada, me parecía como muy... No, locura. Sí. O sea, Es que no dejan de ser humanos, ¿no? Eso es lo que a mí me sorprendió Sí, más. sí. Es eso, como que el Papa era igual. Y mismo O me sea, pasó, nada, como- me pasó que él fue muy cercano y los creativos que estaban por debajo, de no decir nombres, todo lo opuesto. Le tenía que hablar a su secretario para que le hable al creativo. Le digo, y Lee Clow me habla como si fuera suyo. Es que, ese es el problema, y por eso pregunto eso, porque tendemos a deshumanizar mucho a la gente que vemos, no sé, bajo el foco de la fama, por así decirlo, ¿no? O sea, no sé, yo no es mi referente tampoco, pero me pasó esto cuando conocí a Kate Moss para trabajar con ella. También era como, no le pueden hablar, no la pueden mirar a los ojos, no la puedes aquí, no la puedes hacer nada. Entonces dije, bueno, ok, ya, chao, o sea, nada, no le puedes hacer nada porque por contrato no puedes hacer nada. Y estábamos en el catering y yo me estaba agarrando así como unas papas fritas y en eso viene Yo pensé que era la doble de Kate, porque tú filmas, cuando haces con celebridades así importantes, filmas primero con una doble, seteas todo y pues ya entra la celebridad. Entonces yo siento que viene la doble y me pide unas papas fritas. Y me dice, ay, oye, ¿hay papas fritas? Le digo, sí, toma, volteo y es ella. ¿Qué cara me habrá visto? Que yo, Kate, y me abrazó y me empezó a preguntar de mi vida. Entonces yo ahí le conté, soy peruano. Y me dijo, peruano. Y ella es muy amiga de Mario Testino, el fotógrafo peruano, y de su hermana. Me contó de su viaje a Lima, de que había comido, de que fue a las líneas de Nazca, que casi se muere en la avioneta. Nos quedamos ahí hablando y le dije, oye, después una fotito. Sí, ya, claro. Pero claro, o sea, son los managers los que tienden también a deshumanizar a quienes se están representando, pero nosotros mismos también los ponemos ahí arriba, ¿no? ¿Y tu foto con Messi, cuándo? No, a Messi sí lo conocí en un evento de Pepsi en la provincia de San Luis, en Argentina, que era un partido que organizaba Pepsi, que era los amigos de Messi contra los amigos de Ronaldinho. Y ahí tuve la suerte de estar con él un rato, estar con él en el vestuario. Estuve bien y aparte conversé más porque él no pudo jugar porque justo estaba lesionado, entonces como que solamente hizo el puntapié inicial. Así, ahí es cuando lo vi e interactué un poquito. Después lo he visto en algunos partidos. Pero después más referente, así como una persona, una celebridad, una persona conocida que me gustó conocer fue Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que lo vi en un evento en San Francisco, en el Disrupt de Ted Crunch. Y también me sorprendió eso, la naturalidad, ¿no? Que estaba como uno más caminando entre la gente. No es que llegó para su charla y se fue, sino que te lo encontrabas ahí. Es un evento donde van muchos emprendedores y estaba justamente conversando con todos los emprendedores por ahí. También nada de seguridad, nada de managers o personas que lo alejen, sino muy ahí. De hecho, él te presentaba, mirá, ¿sabes quién es él? Es una persona importante también, vení que te saco una foto, muy agradable. Entonces me sorprendió mucho la naturalidad y la cercanía con toda la gente de él. En un momento que Twitter era lo máximo, era la red social principal, ¿no? En el 2014, 2015. En sus carreras profesionales, algún líder, alguna lideresa que los haya marcado y qué cosa le quisieras agradecer. ¿Qué le quisieras agradecer tú A Samper yo le he dicho Samper? muchas cosas, pero creo es que yo tenía la combinación de Samper y Sokolov. Era imposible, creo que era Batman, no, ni siquiera Batman y Robin, porque es que los dos son Batman a niveles distintos, pero Batman y Superman. sí, exacto. Pero yo, si les tuviera que agradecer algo, ¿no? Se los he dicho y se los repetiría 1000 veces, pero si algo les agradecería era que siempre fueron muy generosos en compartir todo, ¿no? O sea, compartían, me acuerdo una vez por un error teníamos que ir a unos premios a Londres y hacíamos escala en Madrid y nos
pusieron en un hotel, pero nos pusieron en el hotel al que Sokolov siempre iba. Llegamos a un hotel, a un palacio, y yo llamo a Sokolov y digo, Soco, creo que se equivocaron. Y nosotros llegamos en pantalonetas, así que un típico maleta de backpackers, o sea, súper informales. Me acuerdo que había un expresidente de Colombia haciendo check-in y nosotros en esta pinta. ¿Cuál? Gaviria. Y le digo, Soco, creo que se equivocaron, no, nos da pena quedarnos en ese hotel, éramos chiquiticos. Y me dijo, ¿cómo así? Aprovechen. Y yo decía, o sea... Como mi pobre angelito saltando. Claro, igualito, en el Plaza casi. Y esa era una actitud constante. Yo creo que fueron muy generosos ambos con todos nosotros, en compartir todo, en abrirnos sus contactos, en presentarnos todos, en llevarnos a las reuniones más raras en presidencia, en palacios. De chiquitos nos llevaban y nos ponían al frente, en compartir su experiencia y en darnos acceso a todo lo que tenían ellos. O sea, yo creo que eso fue clave para nosotros. Pero claro. Gracias. ¿Y tú? No, en cuanto líder de la industria, yo creo que aprendí mucho de mi socio, Juan David Ramírez. Somos personalidades que nos complementamos mucho los dos, distintos. Y nada, creo que aprendí mucho de su profesionalismo. Y hay una frase que dice, don't stop when you are tired, stop when you are done. Y creo que lo refleja él, ¿viste? Él no para hasta lograr un objetivo, hasta lograrlo. Y nada, creo que esa parte del profesionalismo he aprendido mucho de él porque llevamos 11 años de socios y es la persona que tuve más cerca y que más aprendí toda esta experiencia de Fluip desde su nacimiento. Bien. ¿Y tú, Sol? Yo creo que tengo dos. Tengo clientes que no han sido líderes, pero que han sido mis clientes y hoy en día hasta son muy amigos. Uno es Carlos Díaz y hay otro que era un alemán que vino en una época cuando se abrió Nivea acá, que era Alexander Reindler. Y cómo ellos vivían la parte profesional, especialmente Alexander, cómo vivía su parte profesional y todo, ha sido un buen referente. Y recientemente, una Jimé Villamil, que ahora se fue de nuestro grupo y se fue para Brasil. También ha sido y además a ella fue la que le decía, pero ¿por qué me trajiste a mí a manejar medios? Y la verdad que fue muy buena esa ida y vuelta que teníamos con ella en ese cuestionamiento constante que yo tenía como líder. Me pareció una gran persona a tener cerca. Claro. Y pues ya yo también tendría que agradecer, si ya estoy en estas, fue la persona que me llevó a Falabella, que fue Ángela Casaza, una peruana que en ese momento estaba en Chile, y yo tenía, ¿qué? 22 años, yo era muy chico, y me dijo, vente a Chile y acá ya vemos qué hacemos. Entonces, creo que justamente eso es lo que sucede cuando te dan confianza, ¿no? Que es lo que pasa en todos estos ejemplos que vemos, y es como esa confianza a uno lo empodera. Porque siempre hablamos de cosas bonitas, así, ¿no? Pero yo quiero saber cuándo la han cagado. Entonces, hablemos como de miedos, de fails. Ustedes saben que hay un concepto que se llama Fuck Up Nights, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de estar en alguno. ¿No? Fuck Up Nights es un concepto que, si no me equivoco, nació en Bélgica, en un bar, así, ¿ya? En Bruselas, de amigas y amigos tomándose una cerveza y contándose sus metidas de patas. Entonces, eso se empezó a convertir como en un simposio de gente que llegaba a hablar de eso. Y ahí es que nace este concepto Fuck Up Night, que lo registraron en su momento y lo trajeron pues, a Nueva York y a distintos países. Y es una dinámica que en 10 minutos tú tienes que contarme, ni siquiera 10, en 5, una historia en la que hayas metido la pata, pero hacia hasta el fondo y contar el aprendizaje, ¿no? Entonces, no sé, alguna que se les venga a la cabeza. Si no se les viene a la cabeza, yo les puedo contar la mía, porque la mía fue terrible. Puse en peligro, no la vida, pero niños. Un evento para niños, y por más que metimos toda la seguridad del mundo, se descontroló. O sea, se descontroló al punto de que la manager de Disney vino y me dijo, yo te voy a arruinar tu carrera por esto que está sucediendo. Pues claro, no habíamos dimensionado la fanaticada que tenían los niños por estos personajes. Entonces llegaron a la tienda, esperábamos 200 personas, llegaron 1500, se trajeron la tienda abajo. Pero claro, para mí el mayor susto fue cuando, no sé, un niño se perdió, ¿no? Entonces la mamá es como, ¿dónde está mi hijo? Y es como, ¿dónde está mi carta de renuncia? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Pero claro, a partir de eso pongo la seguridad, pero como si fuese un concierto de los Beatles y Michael Jackson resucitados en el River. O sea, ya no me la juego para nada. Entonces, esa es como... No, pues a ese nivel, no, a ese nivel no corrí el riesgo nunca de nada. Hay que soltarse para contar, para que se suelten ustedes y cuenten una así trágica. No, yo creo que ninguna grande, pero sí muchas muy frecuentes, porque considero también que equivocarse es parte del aprendizaje. De hecho, creo que es la mejor forma de aprender. Y nosotros intentamos, en la cultura corporativa nuestra, dar ese mensaje, ¿no? Que hay que tomar
riesgos inteligentes. Cuando digo riesgos inteligentes, no te vas a tirar a un tercer piso, ¿no? Calculado. Y con o sea, riesgos controlados, ¿eh? Pero, y para nosotros es muy importante y sentimos que alguien crece cuando alguien te dice me equivoqué. Porque el que no reconoce el error no puede aprender nunca. Entonces, tanto si te equivocas con un cliente, si te equivocas con algo interno, para mí el cometer errores y el poder admitirlo y poder entender que cometiste un error es la mejor forma de crecer y te hace mejor profesional, te hace mejor persona. Entonces, nosotros tenemos mucho una cultura del error, o sea, verlo como algo positivo, ¿no? Entonces, no tener miedo de decir, me equivoqué en esto, así perdamos un cliente, así perdamos una cuenta, es lo que nos pase. Creo que es la mejor forma de aprender y termina creando mejores profesionales y personas, que es lo que todos necesitamos para crecer, ¿no? O sea, al final es las empresas, al final estamos en un mundo de empresas. Bueno, ¿y cuál es el diferencial tuyo? Y vos puedes decir que tenés mejor tecnología, que tenés mejor producto, que tenés mejor esto, pero al final hay una regla del juego que todo el mundo tiene las mismas, ¿no? Entonces, la verdadera diferencia siempre la hacen las personas, siempre. Y entonces nosotros vemos siempre eso, de tener mejores personas, que se puedan equivocar, que puedan ser autocríticos, porque es la forma de convertirse en una mejor versión. de crecer y avanzar, tal cual. ¿Y tú solo alguna metidita de pata? De hecho, muchas, Chistosa, muchísimas. chistosa, haznos reír. Eh, Más también. Dos cosas. Cuando yo estaba recién empezando como diseñadora gráfica, entré a una agencia y me hicieron hacer un folleto de no sé cuántas páginas para un cliente. Y pusiste el logo de Coca-Cola en No una le puse campaña el pan- Pepsi. no, no llegué ahí, pero no le puse Pantón. Estaba cotizado en 5 tintas y yo le puse en 4 tintas. Y cuando estaba en la imprenta, 3 de la mañana, no salía el color, no salía el color. En ese momento teníamos Avantel, no sé, esas radios que uno se hablaba. Nextel o Antel, sí, Una de ¿sabes? esas. En Argentina. Nextel era en Argentina. Era ese. Y no me está dando el color, el que era mi jefe, no me está dando el color, no me está no, seguramente estás hinchando las bolas, mándalo así, está perfecto. Al otro día le llegan los folletos y obviamente no había pegado el color, porque faltaba el Pantón. Claro. Oye, y hablando, y para complementar eso, ¿a qué le tienes miedo? Dime que a las cucarachas, a las arañas, al abismo, ahí es. ¿Dónde está ese miedo? Es que es eso, no haberme animado a haberlo intentado, haberme Hacer arrepentido de algo. algo que no hice. Claro. O sea, prefiero arrepentirme de algo que hice y no algo que no haya hecho. Es que el arrepentimiento después es peor Es que la tremendo. sensación de miedo. Pero si bondad es generalmente basado en miedo, esas inseguridades que te generan encima. Pero no creas que te escapas tú de tu miedo. Yo tengo un miedo que lo tengo clarísimo, A y ver. es el miedo a la muerte. Yo también, ese es. O sea, y lo he estudiado, leo, hemos hablado, trabajo, creo, que antes hablamos también, en un sí. momento. En las llamadas. Y un poco en las conversaciones es el miedo, o sea, lo único que no podemos controlar es eso, y es el miedo a no tener control de una situación que se te va a escapar de las manos, y es el miedo a esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Básicamente es eso, es la lectura correcta de ese miedo. Pero lo tengo súper identificado, trato de apoyarme, de hacer todo lo que sea, porque no tengo cómo escaparme de eso, pero sí. Sí, es que son miedos per se. Pero hay un momento en el cual yo creo que no teníamos miedo y hacíamos lo que queríamos y avanzábamos y es cuando éramos niños, ¿no? Yo creo que cuando éramos niños es cuando éramos lo más creativos posibles. Porque no habían límites, nadie te decía, nadie te frenaba al jugar o esos sueños. Bueno, sí, bueno, te vas a caer, te vas a... Sí, pero igual tu mente sí iba a otra revolución versus lo que somos hoy. Y por ahí tú comentabas esto, ¿no? De que en algún momento quisiste ser doctor. ¿Algún sueño frustrado, o mejor dicho, qué querían ser de niños? O sea, cuando eran niños pensaban, yo de grande quiero ser. ¿Tú sabes qué querías ser? Yo creo que quería ser futbolista, pero si me preguntás hoy, digamos, me gustaría ser arquitecto en el futuro y lo conecto con tu miedo a la muerte. Y yo tengo una teoría un poco disruptiva con eso, y yo creo que nosotros no nos vamos a morir ya de causas naturales, porque creo que la regeneración celular va... Singular, justamente esa teoría. Bueno, yo creo que ya va a llegar en 5 o 10 años. Si le preguntas al ChatGPT te dice que en 10 años. Yo creo que puede ser en menos. Entonces, yo creo que eso nos va a permitir a las personas sí tener diferentes vidas. O sea, sí poder ser en 10 años arquitecto, si uno quiere. Porque uno, hoy como el tiempo está limitado, te alcanza para perfeccionarte y aprender una carrera, una ocupación, un oficio, ¿no? Pero si vos tenés, porque por causas naturales no te vas a morir y vas a vivir muchísimos años más, tenés la posibilidad de hacer otras carreras. Y creo que me gustaría ser... sé que me gustaría ser arquitecto, diseñar casas, construir casas. Es algo que me gustaría. Buenísimo. Me gustaría. ¿Y tú? ¿Sabes qué quisieras hacer? ¿Qué Tengo querías miedo ser? de decirlo porque esto después va a permear. Ya ves si tienes miedo. A ver, si sigo con miedo.
Tuve una época que estaba en grupos misioneros y llegué a cuestionarme de ser monja. De ser monja. Cuéntanos más. ¿Por qué no nos cuentas? No, que dejemos, yo creo que lo dejemos ahí, pero... y nada, después ya entrando en el mundo de eso, yo creo que más adelante tuve la oportunidad de ir, y me imagino que está muy en línea, a South by Southwest. Sí. Y para mí también fue como un golpe fuerte. Te abrí los ojos. Había una chica que tendría no más de 25 años y estaba contando que había entrado en una de estas universidades, no sé, Yale, alguna de estas reconocidas, y que estaba en una materia que decía hacer algo que no valga más de $20 para la gente que vive con menos de $1 al día. Y la chica hace un pouch de un gel especial que cuando se hierve en cacerolas con fuego en la nada, llegan a la temperatura que necesitan los bebitos prematuros. Entonces se ponen como una bolsa de dormir y eso les permite a los bebitos prematuros vivir, porque se están muriendo no sé cuántos bebitos al año porque en lugares muy inhóspitos no tenían cómo alcanzar una incubadora. Y ese año salva como 1000 y pico de bebés, una cosa así. Yo era como, o sea, una chica de 25 años le está cambiando el mundo a la gente, o sea, le está cambiando la vida a la gente. Y al final, esa parte de tecnología, y eso fue la que me zambullí, me apasionó y me sigue apasionando, porque justamente tenemos la capacidad de transformarle la vida a la gente. Volví a ese idealismo de los 18 años y decir, pucha, sí se puede. Y más que todo con tecnología y con todo lo que está viniendo es, ¿cómo no lo vamos a abrazar? Si podemos salvarle la vida o cambiarle la vida a la gente. Y ese fue como un golpe muy fuerte en mi vida profesional. Y fue esa chica, y de hecho después me acerqué a hablarla y te conté el foto porque yo, o sea, no sabes cómo me abriste los ojos. Sí. Claro, ídola. Y es alguien que ni siquiera es famoso, o sea, pero nada, mira lo que tuvo la capacidad de hacer Bueno, puede ser con inventora tecnología. de nuevas cosas. Que ayuden a la Lo he gente. intentado, lo he intentado, lo he intentado. Hemos estado en pandemia, sacamos un ventilador con un Mira. equipo de gente. De agua potable hay un montón de cosas que se están haciendo. Cómo generar agua potable. Sí, cómo limpiarla, exacto. Hay mucho que con tecnología se puede hacer. Y es al final con la base de una buena idea. Al final todo todo radica parte en de una creatividad, ¿no? Tal cual. ¿Y tú, Juanpa, qué quisieras No, hacer? yo tengo clarísimo que de chiquito quería ser futbolista, pero no por un sueño absurdo. Mi papá fue futbolista, mi hermano jugó de Millonarios, hicimos el proceso de ligas en Bogotá, mi primo quedó campeón con fútbol, mi tío era director técnico de la selección nacional, o sea, a mí me formaron en un ambiente lleno de fútbol por todos lados y tratamos, pero hay un punto donde decía, no, no va, no da. Claro, O sea, claro, sí. por más amor que le tengamos, primero o estudio o juego, y es un ambiente bien hostil dentro de todo. Mi hermano lo intentó y tenerlo él de referente y ver cómo lo intentó y dijimos, no va a pasar, pero ¿Cómo la sufrió? sí, es duro, es muy competitivo y sobre todo que en un país como Colombia el fútbol es una plataforma para salir, para mucha gente, En Latinoamérica. para salir adelante. Entonces tú compites entre el que se está jugando el sustento de su familia entera versus el que quiere estudiar administración de empresa y también, o sea, no te da. No te da mientras el escenario va, se levanta, entrena 3 veces al día, triple jornada, y tú vas, estudias matemáticas, álgebra, sales de tu colegio a tratar de ser futbolista, no te va a dar. Pero estaba muy presente ahí, estuvo muy presente. Y lo que estuvo lindo es que a mí nunca me enseñaron a ser enfermo por un equipo ni nada, sino como aprender, de verdad, la disciplina del deporte. Yo siempre lo veía como una opción. Aún mi papá decía, tú podrías haber estado ahí. Yo, como no, papá, no da. Pero lo haces de hobby ahora sí. Sí, deporte yo hago todo el tiempo y el deporte Claro. está en mi vida y eso sí creo que me quedó marcado. Hijo, sí, tal cual. Porque eso tiene que ver, o sea, esta pregunta tiene mucho que ver con un concepto del que yo hablo mucho. Me gusta hablar del lado B, ¿no? Para mí el lado B, que esto nace un poco del concepto de los cassettes, de los vinilos, que a decir por sus caras, sabemos que todos escucharon en cassette y vinilos como yo también. El lado A era el lado que estaba destinado a la canción que iba a ser como la más famosa, ¿no? Era la casa discográfica le decía a los artistas, oye, esta es la canción, a esta es la que yo le voy a meter plata, esta va a tener promoción, la metemos a la radio, y en el lado B mete lo que te haga tu bonus track. Pero claro, para el artista, ese lado B también tenía poder, también tenía algo oculto ahí que podía hacerlo exitoso. Y es así que grandes canciones del mundo fueron lado B. O sea, We Will Rock You, de Queen, fue un lado B. Imagínate, ¿no? Vogue de Madonna, siempre tengo que traer Madonna a la mesa, por favor. Vogue de Madonna, que casi es que es creo, la canción más conocida de ella, iba a ser un lado B, ¿no? Canciones que hoy en día, cuántos royalties, cuántas millonadas de plata hacen, pero porque ellos creían fervientemente que ese lado B, pues también tenía algo, ¿no?
Y yo creo que el lado B justamente es eso, ¿no? Es ese futbolista, esa inventora, ese bailarín. Yo siempre parto diciendo soy bailarín porque, claro, es como ese sueño frustrado que en algún momento una profesora como de gramática me dijo, jamás digas frustrado, porque es una palabra que no puedes mencionar porque te bloquea, una cosa medio energética y no como que no uses la palabra frustrado. Es como si tú piensas que eres un bailarín, tú eres un bailarín, así no lo hayas hecho. Empuja ese tema, porque cuando tú te empiezas a conectar con esos sueños frustrados, esas cosas escondidas que tienes y ocultas, empiezan a aflorar nuevas ideas. ¿Por qué? ¿Qué? Porque en tu lado A, nuestro lado A es el marketing, es la publicidad, son las comunicaciones. Nos juntamos con publicistas, hablamos solo de marketing, vemos la campaña y en qué momento le damos un poquito para esta creación desde la arquitectura. Pero ¿por qué así frustrado si sos bailarín? Claro, ¿En serio? sí, por ¿En eso. serio? Sí, no, sí, o sea, claro, por eso es que ya no lo uso. Una cosa cuando eras chico, pero si a vos te dicen hoy, Claro, ¿qué tal cual. preferías ser? ¿Lo que sos o bailarín? O sea, está bien ser lo que soy y aparte bailar, me imagino. Y eso tiene que ver con lo que tú decías de tener muchos lados y muchas versiones en tu vida, ¿no? Y esto parte un poco para mí de ese concepto de la sola vocación. Cuando nosotros somos niños o cuando nosotros le preguntamos a niños que vemos acerca de lo que quieren ser de grandes, ¿cuál es la pregunta que hacemos? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Pero Tal cual. es imposible la respuesta. Pero es singular. O sea, Nunca es plural. Claro, la estructura de la pregunta es en singular y no nos damos cuenta que también estamos encasillando a todos, hasta en los test vocacionales y todo, ok, es una sola cosa. Y cuando estás en la adolescencia, tienes que decidir la universidad, ok, es una sola cosa. Nadie te ha llevado por un camino de, oye, puede ser distintas cosas, probemos si es que te da el tiempo para hacer las dos. Entonces yo sí creo que cuando éramos niños teníamos como que esa vena a flor de piel. Y por eso es que yo tengo acá unas sorpresitas que me robé de un programa de televisión gringo que me gusta mucho. Partamos por el pequeño Sebastián, ese que nació en Argentina. ¿Qué le dirías a él? Es más, si quieres mirarlo y decirle algo, lo puedes hacer. Muchas gracias. ¿Qué consejo le dirías a ese Sebastián? No, que sea feliz. O sea, la clave más allá de qué somos o cómo somos es la felicidad. Y es lo que trato también de transmitir a mi familia, a mis amigos constantemente. No preocuparse de más por las cosas, sino que vivir y ser feliz y compartir mucho. Buenísimo. El sol que nos ilumina el día de hoy. Sol, ¿qué le dirías a este sol de cuántos años tendré? 3. Sí, no sé cuánto. 2 añitos. Que no trates de controlar todo. Sí, principalmente que no trates de controlarlo y confíes en tu intuición. Es un muy buen consejo. Muy Steve Jobs. La intuición me encanta, la intuición me encanta. Sí. Tal cual. Y esta que yo no adiviné. Cuando vi la foto dije, ¿quién es? ¿Juanpa? Mira, acá está el futbolista que quería ser Juanpa. ¿Qué consejo le vas a dar a este Juanpa de cuántos tendría? 7 años. este Acá, Juanpa. 4, no, estaba 4, bueno, más chiquito. en Simón Bolívar jugando y esta foto no la tomó mi mamá después de una pelea con mi hermano. Entonces yo creo que lo que le diría es que tu hermano va a ser tu mejor amigo, ¿no? Después de esa pelea, o sea, por más de que estábamos ese día muy bravos, va a ser tu mejor amigo, pero lo otro es que va a salir bien. Yo creo no, va a salir bien. Yo creo que crecí en un entorno muy particular. Nunca me imaginé que iba a terminar donde esté. Y en ese instante yo creo que no me imaginaba lo que podía pasar en la vida. Y yo creo que el mundo me sorprendió y que te prepares para lo que viene. Sí. Muchas gracias a todos. Gracias a quienes nos están viendo. Conéctense próximamente a los siguientes capítulos que vamos a hacer, que vamos a seguir hablando de más cosas así, escarbando esas cositas que tienen en su cabeza y en su corazón todos estos grandes personajes. Chao.